La semana pasada habíamos arrancado con este curso del ABC de la Biblia y habíamos comenzado a tener un acercamiento a la palabra, ¿no? Habíamos dicho que esta palabra de Dios que nos va penetrando y se va profundizando en nuestras vidas y nos va transformando, ¿no? Y habíamos empezado a ver cómo el pueblo de Dios fue pasando de textos de oralidad, ¿no? Pasando de la oralidad, de los relatos que se iban contando de generación en generación, a empezar a ponerlos por escrito. Habíamos dicho que el pueblo de Dios va redescubriendo y reelaborando estos textos, estas experiencias de fe, y a la luz de esas experiencias de encuentro con Dios los va elaborando cada vez, ¿no? Este proceso de composición de la Biblia, de los libros que componen la Biblia, fue un proceso muy largo de cientos de años, ¿no? Cientos de años que hombres de fe fueron escribiendo y tomando esos relatos antiguos y poniéndolos por escrito, siempre inspirados por Dios, que en su vínculo con Él, y les permitía poner por escrito estos textos, ¿no? Estas tradiciones. Las comunidades, con el correr de los años, fueron tomando estos escritos y los fueron reconociendo la presencia de la divinidad, ¿no? La presencia de Dios. Los fueron tornando sagrados y fueron reconociendo lo sagrado de estos textos. Fueron descubriendo el mensaje que Dios tenía para ellos en estos escritos, ¿no? Entonces fueron encontrando ahí, en esos textos, su propia identidad, ¿no? El pueblo encontraba en estos textos que eran, para ellos eran un motivo de consuelo, ¿no? Un motivo de esperanza. Era también un lugar donde podían transmitir la sabiduría y recibir la sabiduría de Dios, ¿no? También eran fuente de coraje, ¿no? Ante los momentos difíciles que tenían por delante, que tenían que enfrentar, las crisis que fue enfrentando el pueblo de los imperios opresores. Estos textos le sirvieron de coraje para seguir adelante y mantenerse fiel, ¿no? Podían rememorar las experiencias de otros hombres de fe, los que ellos veneraban, y ver cómo ellos habían podido seguir adelante a pesar de las tribulaciones, a pesar de los momentos difíciles que habían tenido que pasar. Por esto hacía que estos textos fueran razón de fe para ellos, ¿no? Como que le daban la razón para creer, ¿no? Y también estos textos eran utilizados como transmisores de cultura, ¿no? La cultura del pueblo iba pasando de generación en generación, así como antes había sido por la oralidad. A través de estos escritos se iban pasando de generación en generación también. Hablamos de la legislación, el culto, ¿no? Todas esas cosas se iban pasando a través de los años, a través de los siglos. Y estos libros fueron llamándose libros sagrados, ¿no? Fueron siendo considerados sagrados por el pueblo. Esta clase de hoy, lo que vamos a charlar, lo que estamos charlando, es acerca del canon bíblico. El canon, la palabra canon es una palabra griega, de origen griego, que quiere decir, tiene que ver con una regla, ¿no? Un precepto, tiene que ver con una lista también de cosas, y también es un modo como un modelo a seguir, ¿no? Un modelo a seguir. Cuando hablamos de canon bíblico, nos estamos refiriendo también a los libros que componen la Biblia, a la lista de esos libros y al orden que estos libros poseen, ¿no? Que también vamos a ir descubriendo que ese orden va cambiando de acuerdo a las Biblias que tengamos. Si nos vamos a la época de Jesús, este orden, estos textos que estaban considerados sagrados, no había una lista oficial, ¿no? Eso se fue poniendo más en claro poco tiempo después. Había un gran grupo de libros que eran considerados sagrados por todos, ¿no? Por todo el judaísmo,
hablamos la semana pasada del Pentateuco, claramente, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que era considerado la Torá, era el cuerpo principal, ese sí era considerado sagrado por todos, y los profetas, ¿no? Y después había libros históricos, algunos que eran considerados sagrados por algunas comunidades y otras no. También estaba por fuera de Jerusalén y el entorno de Palestina, estaba la Biblia, lo que llamamos la Biblia de los 70, ¿no? Que era una traducción griega que se había hecho en unos siglos antes de la época de Jesús, una traducción al griego. El griego era el idioma que se hablaba comúnmente en el imperio griego anterior, ¿no? Y el imperio romano todavía no había llegado a imponer el latín. Entonces, esta lengua griega era la que comúnmente usaba la gente. Entonces, se llama la Biblia de los 70, o también la pueden encontrar como Septuaginta, que cuenta la tradición que un grupo de 70 rabinos se habían juntado y habían puesto a hacer esta traducción y, bueno, querían representar de esta manera que era una traducción perfecta, ¿no? Hoy sabemos que no existe una traducción perfecta, pero que había sido suficientemente fiel al texto original en hebreo. Además, esta Biblia de los 70 poseía otros escritos que no estaban en la Biblia hebrea original. Esta Biblia hoy en día toma también bastante importancia porque es una Biblia que sufrió muy pocas modificaciones, los textos originales son muy antiguos, entonces se la consulta mucho para ver, para comparar con los textos en hebreo, ¿no? Y también toma importancia para los cristianos porque nosotros sabemos que la cristiandad estaba muy basada en estos textos, ¿no? Al momento de escribir los evangelios, los evangelistas hacen referencia a esta Biblia de los 70 más que a la Biblia hebrea, que hoy es la que tomamos para hacer las traducciones, ¿no? Traducciones del Antiguo Testamento, de nuestras Biblias en español, son traducidas normalmente, en su mayoría, desde la Biblia en hebreo, salvo los libros que no están en esta Biblia, ¿no? Sin embargo, en la época de Jesús, y cuando los evangelistas citan textos del Antiguo Testamento, normalmente están citando textos de esta Biblia llamada de los 70. Luego del año 70, también casualmente después de Cristo, cuando se destruye el templo de Jerusalén, ahí se empieza a poner más formal esta lista canónica de libros que todos consideraban sagrados, ¿no? Y se hace como se busca unificar esta lista de libros. Esto se dio en una reunión que llamamos Yamnia, que en realidad muchas veces lo podemos escuchar como concilio de Yamnia, que Yamnia es una ciudad donde se reunieron un montón de rabinos y se fueron reuniendo durante varios años y fueron poniendo en claro qué elementos eran los que unificaban al judaísmo, ¿no? Luego de la destrucción del templo por parte de los romanos en el año 70, el judaísmo buscaba rasgos de unificación. Entonces, uno de los rasgos que impulsaron los rabinos fue ver cuáles eran los libros que entraban dentro de este canon bíblico, ¿no? Esta lista de libros en la Biblia hebrea son 24 libros. Lógicamente el Antiguo Testamento. La Biblia católica, el Antiguo Testamento de la Biblia católica, incorpora otros 7 libros más que son escritos originalmente en griego y que la Biblia católica los acepta como parte del cuerpo principal, ¿no? De la Biblia. Entre otras definiciones que da el concilio de Yamnia es dejar afuera a los cristianos, o sea, el judaísmo a partir de esos años, a partir de este concilio, después del segundo siglo después de Cristo, definitivamente dice que el que cree en Jesús ya deja de ser judío, ¿no? Entonces los cristianos
finalmente y definitivamente quedan expulsados de las sinagogas. Decíamos que las Biblias católicas agregan unos 7 libros que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de Macabeos. Y algunos pasajes de Daniel y Esther, que también estaban escritos originalmente en griego, como que se agregaron, ¿no?, algunos pasajes. El Nuevo Testamento tuvo un proceso bastante similar a este. También hubo un periodo de oralidad, ¿no?, y después fueron poniéndose por escrito. Este proceso ya no fueron cientos de años como fue en el Antiguo Testamento, sino que fueron decenas de años, ¿no? Después de la muerte de Jesús, cuando los apóstoles, después de Pentecostés, celebran la presencia del Espíritu Santo y impulsados por él, se dedican a predicar, ¿no?, y a llevar el mensaje de Jesús fuertemente hacia todo el mundo conocido. Rápidamente se expande el mensaje de Jesús y se empieza a generar relatos que primero eran orales, ¿no?, de los testigos que iban contando lo que había sido acompañar a Jesús en esos años, ¿no?, principalmente los apóstoles y otros discípulos, y después se fue poniendo por escrito estos relatos orales cuando se veía que los discípulos empezaban por ahí a fallecer o eran martirizados, ¿no? Y además porque querían que estas catequesis, enseñando el mensaje de Jesús, continuaran a través de los años. Entonces las comunidades cristianas fueron haciendo un proceso similar al pueblo judío, en donde se le ponía especial énfasis a algunos textos que fueron eligiendo y los rezaban en comunidad, y estos fueron los que fueron quedando por escrito a través de los años, ¿no? También se termina fijando el canon, ¿no?, y finalmente en el siglo IV se termina fijando el canon griego, el canon de la Biblia del Nuevo Testamento, y se fija, después finalmente el Concilio de Trento es el que le da los libros finales, pero ya había un consenso bastante generalizado. Se encontró en el 1700 más o menos lo que se conoce como el canon de Muratori, que son unos textos antiguos, en donde más o menos datan del año 180, y ahí se definía más o menos, salvo alguno que otro que por ahí puede quedar alguna duda de alguna de las cartas, los textos que usaban para el Nuevo Testamento eran los mismos que se usan hasta hoy, ¿no? Y finalmente, para dejar en claro algunos términos, por ahí vamos a escuchar los términos libros protocanónicos, libros deuterocanónicos, libros apócrifos. Esto puede generar cierta confusión porque según si uno se está refiriendo a una Biblia judía, a una Biblia protestante, a una Biblia católica. Los libros protocanónicos son los que fueron reconocidos en un primer momento, ¿no?, que fue rápidamente reconocidos y tuvo un consenso inicial. Los libros deuterocanónicos son los libros reconocidos en un segundo momento. Principalmente son estos libros que originalmente fueron escritos en griego, estos deuterocanónicos. Y los libros apócrifos son unos libros que tienen un lenguaje similar, que hablan, que también en muchas comunidades se utilizaban para las celebraciones, pero que finalmente no fueron considerados sagrados. Las comunidades dejaron de utilizarlos para sus celebraciones, entonces no tuvieron un consenso para entrar dentro de la Biblia, ¿no? Entonces los protocanónicos son estos libros que quedaron finalmente quedaron en la Biblia nuestra, y los deuterocanónicos también fueron agregados en nuestra Biblia católica. Bueno, así terminamos la clase de hoy, y la semana que viene lo continuaremos con el curso del ABC. Gracias.